Continuamos acá con el capítulo 29 de la serie Un encuentro con los avivadores, la cual lleva como título Mori dejó a John varias veces, pero siempre regresó en respuesta a sus ruegos. Amén. Continuamos acá con la biografía de John Wesley. Dice, en 1744, después que los jueces establecieron cientos de sociedades por toda Inglaterra, se llevó a cabo la primera conferencia metodista anual. En la ciudad de Londres, todos los predicadores laicos y los líderes se congregaban para escuchar a John, recibir aliento o reprimenda, exponer los problemas significativos y proponer soluciones. Dice, esta conferencia era parte del plan de John para satisfacer las necesidades espirituales e intelectuales de los predicadores itinerantes y los líderes locales. Además de establecer la conferencia anual, también publicó libros sobre diversos temas, con el propósito expreso de educar a su creciente grupo de maestros publicó sus mejores sermones y otras obras teológicas clásicas a bajo costo, y utilizó las ganancias para establecer escuelas para educar a quienes estaban interesados en convertirse en maestros bíblicos. Wesley abogaba por el desarrollo del intelecto y de los aspectos sociales y emocionales de la vida cristiana, incluso para quienes no estaban llamados a un ministerio a tiempo completo. Dice, el éxito extendido de John puede ser ampliamente atribuido a su fiel grupo de predicadores laicos y líderes de clase, grupo que creció en rango y número cada año. Los requerimientos y los métodos fueron fortaleciéndose cada vez más. John publicó una lista de 4 preguntas que todos los líderes debían formular a los miembros de su clase a fin de guiarlos y disciplinarlos. Estas preguntas eran: ¿qué pecado conocido ha cometido? ¿Qué tentación ha superado? ¿Cómo lo liberó Dios? ¿Qué ha pensado, dicho o hecho que pueda ser pecaminoso? Son 4 preguntas que él hacía. Son 4 preguntas que también nosotros debemos hacernos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros mismos nos examinemos. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, debemos examinarnos entre nosotros mismos y pedirle perdón a Dios por las faltas cometidas. Amén. Dice, es probable que más conmovedores que sus mensajes sobre el plan de Dios para la redención haya sido el plan de John para la formación y el discipulado constante. Sentía que su plan era un ingrediente esencial para el éxito de cada creyente, ya se tratase de un cristiano joven o maduro en Cristo. En 1763, después de regresar de un viaje a Gales, John hizo esta observación poderosa. ¿Qué quiere decir? Que John se interesaba porque la gente se preparara en el ministerio, se preparara bíblicamente, se preparara en los sermones que tenía que dar, en el estudio. Era necesario. ¿Por qué? Porque así lo veía él de esa manera, y así mismo él buscaba que la gente fuera preparada. Entonces, John Wesley era un hombre estudiado, era un hombre preparado, y así quería que las demás personas estuvieran preparadas. Dice, predicar como un apóstol sin unir a los que están renovados ni entrenarlos en los caminos de Dios es solo engendrar hijos para el homicida. ¿Cuánta predicación ha habido en estos 20 años, pero no hay sociedades regulares, ni disciplina, ni orden, ni rebelión, ni relación? Y la consecuencia es que 9 de cada 10 personas que algunas veces experimentaron el avivamiento ahora están más dormidas que nunca. Hablaba él que 9 de 10 personas, a pesar de lo que hablábamos en el principio, a pesar de que habían aceptado a Cristo en su corazón y seguían un avivamiento, pero llegaron un momento que se enfriaron. Y de 10 solo quedaba una. Y así acontece muchas veces. Por eso dice, la conferencia anual reunió a todo tipo de líderes metodistas y continuó creciendo a lo largo de los años.
Los predicadores laicos viajaban desde lejos para participar. Cada año, a partir de 1767, había un momento durante los actos anuales en lo que se formulaba la pregunta: ¿hay alguna objeción a cualquiera de los predicadores? Uno por uno se decía el nombre de cada uno de ellos, seguido por unos breves minutos de silencio. Ninguno era inmune a la costumbre de rendir cuenta que gobernaba a la creciente organización. En el mismo sentido, los ministros laicos con la seguridad de que se iban a escuchar sus preocupaciones. Además de la redención de cuentas, las conferencias ofrecían un foro en el que las necesidades de los líderes locales y las de sus familias se daban a conocer y eran abordadas formalmente por el comité ejecutivo. Las decisiones en las conferencias incluían la entrega de un estipendio a los predicadores itinerantes y a sus esposas, y la garantía del abastecimiento de los cuidados básicos, como por ejemplo la educación formal para los hijos. Las escuelas se organizaban expresamente para los hijos de los pastores. ¿Qué quiere decir? Que el liderazgo de John Wesley no solamente era de predicar, sino también de eh, proveerles o de ayudar a los pastores que predicaban en su congregación, ¿verdad? Donde los apoyaba financieramente con alimento o con los estudios también de los hijos de los pastores. Amén. Entonces, dice, de sociedades metodistas a clase, bandas, circuitos y distritos, de predicadores itinerantes a líderes de clases delegados, oficiales y maestros, Wesley tenía un talento sin precedente para la organización. Era muy consciente de que Dios le había dado ese don especial, tal como escribió en una carta su hermana Marta. Sé que este es el talento peculiar que Dios me ha dado. Como líder estaba deseoso de incorporar sugerencias hechas por otros. Entonces, él tenía un llamado, algo tan hermoso que era que Dios le había dado hasta la manera de organizar todo. Entonces dice así: y aprendió continuamente de las lecciones de la experiencia, observó detenidamente las estrategias que ayudaron a los creyentes a crecer en Cristo y las incluyó dentro de las maquinarias metodistas. Para octubre de 1768 se abrió una capilla metodista en Nueva York. En 1771 se comisionó a Francis Asbury para que supervisara el trabajo en América. Francis Asbury, que pasó después de John Wesley a ser un gran avivador también. Fue uno de los grandes avivadores en el siglo XVIII, Francis Asbury. Dice, en septiembre de 1784, Wesley ordenó obispo a su ayudante clerical, el doctor Thomas Cooke, y le instruyó que ordenara a Asbury para que administrara los sacramentos. Siguiendo los pasos de Wesley, Asbury llegó a ser conocido como un pastor itinerante de circuito, cuya dedicación a las colonias, aún durante la Guerra de la Independencia, fue fundamental para ayudar al metodismo y echar raíces en América. Asbury llegaría a liderar a una nueva generación de predicadores de circuito estadounidenses, entre los que estaba incluido Peter Carwin, que pasó a ser también uno de los grandes avivadores, este hombre, que sería determinante en el nacimiento del segundo gran avivamiento que tanto sacudió a los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Esta eran gente que se convirtieron en grandes avivadores para el siglo XIX. Dice, a medida que el metodismo se establecía a lo largo del Viejo y el Nuevo Mundo, por igual, las demandas constantes relacionadas con el gobierno de una organización en crecimiento era una gran carga para John. Para 1770 buscó de forma activa un sucesor que pudiera supervisar el ministerio en el futuro. John tenía la esperanza de que John Fletcher, un siervo de Cristo a quien él consideraba un par, pudiera sucederlo. Fletcher había sido un compañero de viaje después de que Charles se retirara de la vida itinerante en 1750. Y John pensaba, no había ninguna otra persona que estuviera tan cerca de ser un espíritu afín.
Y sin lugar a dudas, nadie era tan erudito. Sin embargo, Fletcher murió en 1785, 3 años antes de la muerte del propio Charles. Este murió 3 años antes de Charlie. Charlie murió en 1788. Dice, John estaba preocupado por el futuro del movimiento metodista. Sabía que mantener la integridad de la doctrina dependía de un delicado balance entre el conocimiento de la palabra, la experiencia del espíritu, la disciplina de pensamiento y la conducta cristiana de santidad. Él sentía que la combinación de todos estos factores perfeccionaban el corazón y aseguraban el continuo crecimiento en la fe. Dice, su llamamiento celestial en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. Dice, un contemporáneo de Wesley, que era corresponsal de Nueva York, Evangelist, escribió, la primera vez que estuve en compañía del reverendo John Wesley, dice, le pregunté qué debía hacerse para mantener vivo el metodismo una vez que él muriera. A lo que respondió inmediatamente, los metodistas deben prestar atención a su doctrina, su experiencia, su práctica y su disciplina. Si ellos no se ocupan de su disciplina, serían como las personas que dedican un gran esfuerzo a cultivar el jardín y no le ponen una cerca alrededor para resguardarlo de los jabalines del bosque. O sea que cada quien debe cuidar de su ministerio, proteger su ministerio. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, John tenía la fuerte convicción de que la estricta vigilancia del alma era de primordial importancia para una duradera victoria en Cristo. Esto era así tanto para el individuo como para el cuerpo de Cristo. Todos los aspectos de la vida debían llevarse a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Es de asombrarse que encontremos tan pocos cristianos. Preguntó Wesley, ¿dónde está la disciplina cristiana? ¿En qué parte de Inglaterra se añade disciplina cristiana a la doctrina cristiana? Wesley sentía que la iglesia como un todo necesitaba disciplina y creía firmemente que donde sea que se predique la doctrina, si no hay disciplina, no puede tener todo su efecto sobre los oyentes. Se puede predicar cualquier doctrina, pero si no hay una verdadera disciplina, no hay un efecto sobre los docentes o sobre los oyentes, dice acá la biografía. Y de tal manera es cierto, si nosotros podemos predicar muy bonito, mucha teología, pero si no tienes una disciplina, no causas un efecto entre los oyentes. De tal manera que debemos ser perseverantes y debemos ser disciplinados. Eso nos llevará al éxito. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue el capítulo 29 de Un Encuentro con los Avivadores. Bendiciones. Dios te bendiga.